Ahora vamos a hablar de la regla de adición de la probabilidad. Para hablar de la regla de la adición yo tengo que tener en cuenta el concepto de excluyentes. Entonces yo voy a hablar primero de eventos que son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir que un evento es mutuamente excluyente? Que los dos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por ejemplo, el número 2 no puede ser al mismo tiempo un número impar. ¿Por qué? Porque por ley nosotros sabemos que el número 2 conforma parte de la familia de los números pares. Entonces, si mi evento A fuera que el 2 es par y mi evento B sería los números impares, yo sé que no hay ningún elemento en común porque son elementos excluyentes. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que yo al tirar un dado me salga 1 o me salga 3? Entonces aquí decimos que ambos son excluyentes porque cuando yo lanzo un dado únicamente me sale un resultado. Es decir, que me salga el 1 no impide que luego me salga el 3 y no están ocurriendo al mismo tiempo. Entonces cuando esto ocurre así, yo lo que voy a hacer es sumar cada una de esas probabilidades. Entonces aplicamos el concepto de la probabilidad clásica, que dice que es mi posible resultado sobre todos los resultados que van a ocurrir. Entonces, ¿cuántos números 1 hay en ese dado de 6 caras? Nada más hay un número 1, entonces sería 1 entre 6 posibles resultados, porque ese dado tiene 6 caras. Más, ¿cuál es la probabilidad de que me salga el número 3? ¿Qué es el número 3? ¿Cuántos 3 hay en un dado? En todos los dados únicamente hay un 3. Entonces sería 1 entre 6. El número que va a ir aquí arriba no es el número de la probabilidad del dato que yo estoy analizando. O sea, aquí no voy a colocar 3 entre 6. Voy a colocar cuántas veces ese valor está o cuántos elementos yo estoy teniendo en cuenta. Entonces, como yo sé que en el dado de 6 caras únicamente hay una cara que tiene el número 3, yo coloco 1 entre 6. Teniendo en cuenta que ambos tienen el mismo denominador, lo dejo aquí y nada más sumaría los numeradores. 1 más 1, entonces quedaría 2 entre 6 y me quedaría 0,33. Un elemento que es positivo y que es menor que 1. Lo multiplico por 100 y yo ya tengo que la probabilidad de que al tirar un dado salga 1 o 3 es del 33,33%. Aquí tenemos claro el evento con lo que se conoce como la teoría de conjuntos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que conforman mi conjunto A? El número 1. ¿Y cuáles son los elementos que conforman mi conjunto B? El número 3. Entonces, si yo miro en esta mitad que corresponde a los elementos que tienen en común, no hay ningún elemento en común. Es decir, que la intersección de A y B es igual a 0. Por lo tanto, son elementos mutuamente excluyentes y nada más realizo una suma. Ahora, ¿qué pasa si los eventos que estoy analizando no son mutuamente excluyentes? Es decir, que ambos pueden ocurrir al tiempo. Entonces, yo en este caso lo que voy a hacer es sumar cada una de las probabilidades de cada evento por separado y restarle el elemento que tienen en común. Entonces, si me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado salga par o salga 4? Entonces, yo primero tengo que hallar el espacio muestral de cada evento que me están pidiendo en el ejercicio. Entonces, probabilidad de que salga par. El espacio muestral de que salga par en un dado de 6 caras sería 2, 4 y 6. Porque no existen más números en ese dado que cumplan con la característica de ser un número par. Ahora voy al evento B. El evento B me dice que sea el 4. Pues mi espacio muestral sería el 4 porque es un elemento unitario, no hay más 4 en ese dado, solamente hay 1. Entonces yo sumo la probabilidad de A. ¿Cuántos elementos tengo en par? 1, 2 y 3. Tengo 3 elementos sobre los 6 posibles resultados que estoy analizando de ese dado.
sumo y tengo el número 4. ¿Cuántos 4 tengo en el dado? 1, entonces queda 1 entre 6. Pero si yo miro, el 4 está aquí en el conjunto B y el 4 está aquí en el conjunto A. Es decir, que lo estoy contando 2 veces y ya sabemos que al lanzar un dado nada más hay un 4, entonces yo no puedo contabilizarlo 2 veces. Entonces, como tiene un elemento en común, decimos que son elementos que no se están excluyendo. Es decir, que esos elementos de análisis cumplen con las características de A y de B al tiempo. Entonces yo lo que voy a hacer es restar esos elementos que me pertenezcan a la intersección. ¿Cuántos hay? 1 entre 6. Volvemos a aplicar la misma regla de ahorita. Como son el mismo denominador, lo coloco directamente y ya realizo la operación de los numeradores. Entonces 3 más 1, 3. Menos 1, 3 más 1, 4. Menos 1, 3. Entonces quiere decir que la probabilidad de que al lanzar un dado salga par o 4 es del 50%. Si yo ya miro aquí en la unión de este evento, tengo en cuenta que el conjunto A está el 2, 4 y el 6, en el B está el 4, y al momento de yo unirlos, el 4 se encuentra en la circunferencia del conjunto A y en la circunferencia del conjunto B. Entonces digo que este pedacito de acá se conoce como intersección y se representa con esta U al revés, que es su símbolo. De pronto ya muchos lo recuerdan del colegio en teoría de conjuntos. Entonces, como esto no está vacío, quiere decir que es diferente de 0. A mi operación, que era nada más sumar ambos eventos, ahora le agregamos esta parte de restarle la intersección. Algo para tener en cuenta y para identificar cuando estoy hablando de regla de la adición y cuando estoy hablando de la unión de eventos en probabilidad es la palabra o. Siempre que yo hable de o, quiere decir que estoy teniendo en cuenta una suma. Por ejemplo, cuando sus papás le dicen vayan a la tienda y compran maracuyá o mora, quiere decir que si ustedes llegan a la casa con maracuyá, está bien para sus papás. Y si ustedes llegan con mora, también está bien para sus papás, porque ellos le dijeron que podían traer maracuyá o mora. Quiere decir que no tiene problema con que sea cualquiera de las dos. En cambio, cuando yo hablo de y, por ejemplo, en el caso de este número 4, que es par y a la vez cumple la característica del número 4, ya estoy hablando de una intersección que se conoce como la regla de la multiplicación, que la vamos a ver luego.